Hola, quiero confesarte que fui una persona miedosa por mucho tiempo y de repente este tipo de características tienen ciertos privilegios. Por ejemplo, está el privilegio de la miedosa, el privilegio de la enojona, o el miedoso también, ¿verdad? O el enojón. El privilegio del triste, del desanimado o la desanimada. Está también el privilegio del o de la que está pasando un mal momento. Aquí sí voy a hacer un paréntesis muy delicado para decir que no todas las circunstancias se pueden clasificar así. Obviamente hay que tener tacto. El privilegio de miedosa que yo tenía, o de repente el privilegio de enojona, o el privilegio de controladora, o de berrinchuda, que de repente no necesita ser un niño para ser berrinchudo, ¿verdad? Hay que tener tacto para discernir entre que una persona miedosa y otra persona miedosa puede no tener miedo de las mismas cosas, ni tampoco el miedo a haberse originado por las mismas circunstancias. Así que esto no embona para todos. Hay que tener tacto. Puede ser tú en algún momento de quien estoy hablando o una persona que tú conoces, pero de cualquier forma, seas tú o una persona que tú conoces, hay que tener tacto y hay que ser gentil. Te voy a hablar de mis privilegios de miedosa, mis privilegios de enojona, mis privilegios de controladora o manipuladora, mis privilegios de repente atravesar un momento difícil o de berrinchuda. Todas las veces que he tenido miedo, he querido como asirme de una persona. O sea, agarrarme de una persona. Que esa persona me ayude, esté conmigo, haga las cosas que yo no quiero hacer, que me consienta, que me entienda, que me dé la razón, que esté para mí 24/7. Y a veces cuando ese no ha sido el caso, claro que noto en mi corazón, en mis actitudes, luego una especie de reclamo. De si estás viendo que estoy así, ¿por qué no? Y línea, ¿no? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no? Incluso a veces hasta ¿por qué no oras conmigo? Oras conmigo, ¿sabes? Como te comento, no necesitamos ser niños para ser berrinchudos. A veces cuando las cosas no están sucediendo como nosotros queremos, de repente nos sale como este berrinche, que es como querer dominar una situación o a una persona. Suena muy rudo, suena muy drástico, pero si te das cuenta, muchas veces cuando queremos que suceda algo que nosotros queremos, cuando tenemos expectativas sobre una persona o una situación, muchas veces intentamos controlar y ese controlar es dominar la situación. También me llegó a pasar los privilegios de la dolida. Una vez tuve un problema con una persona, me dolió y ese problema se extendió como por 2 años. Ya no estoy ahí, bendito sea el Señor, y además arregló todo. Pero en mi corazón creció una amargura, pero buena, y que a esta persona que yo sentí que me agredió grandemente, todavía le aparté una amistad. O sea, yo me quedé con la amistad, porque mi amargura llegó hasta allá. Entonces son los privilegios de la dolida. Quiéranme a mí, cuídenme a mí, apóyenme a mí, recojan mis pedazos. Toma en cuenta que te acabo de decir hace rato que no todas las situaciones son creadas igual. Lo que estoy diciendo es que si estás atravesando por un momento duro, no te ofendas por lo que estoy diciendo, porque muy posiblemente tu problema y el mío es diferente. Pero de repente era, apóyenme a mí, quiéranme a mí, ayúdenme a mí y rechacen a la otra. La otra me hirió, ¿sabes? Entonces son los privilegios. Cuando uno demanda que lo ayuden, que le den atención, que lo sostengan, cuando uno intenta de alguna forma dominar una situación, controlar una situación o a las personas y ejercemos ese control, o yo lo ejercí, si no te quieres inmiscuir, yo lo ejercí por medio de palabras, actitudes, sufrimientos, lágrimas genuinas, pero detrás de mis lágrimas, además de tratar de vaciar un dolor, estaba que la persona de adelante me ayudara a mí, ayúdame a salir de esto, ¿sabes? También pasé por los privilegios de la enojona. O sea que había cosas que yo no quería hacer y alguien más las tenía que hacer porque yo no las iba a hacer, ¿sabes? Tan solo había que ponerme, pararme un poquito derechita y estirar la cara. Lo que quería decir es, yo no lo voy a hacer y me estoy enojando, ¿no? Entonces, cuidado, hay que complacer a esta persona para que no se enoje y todos estemos bien. Eso también es control, también es manipulación, son los privilegios de la enojona. Y hay muchos privilegios de muchas cosas, Y no les digo con todos los otros privilegios porque este episodio sería eterno. Pero date cuenta que nada negativo que uno haga va a dar un fruto positivo. Nunca. He encontrado libertad renunciando a mis privilegios de enojona, de berrinchuda, de controladora, de manipuladora, de miedosa. ¿Qué quiere decir esto? Que si estoy enojada, asumo que estoy enojada y no intento ver quién me puede como alegrar el día o que me corrijan lo que me hicieron
por haber estado, o si tengo temor, dejar de estar buscando quién me va a proteger. Si alguien hizo algo que me hirió, entonces dejar de retener la ofensa y dejar de estar buscando cómplices para mi dolor, alguien que me entienda. Otra vez te repito que no todas las situaciones son iguales. Yo estoy hablando únicamente de la mía. Así que, ¿qué te digo? Renuncié voluntariamente al derecho que yo tenía de herir a las personas que me hirieron. Obviamente hay que tomar en cuenta, ese derecho es un derecho que está en los puros sentimientos de uno, en el puro corazón de uno. Y herir a las personas es siempre como esas pequeñas venganzas, una grosería o un comentario. Entonces yo renuncié a ese derecho y he encontrado libertad. He renunciado a mis privilegios de miedosa, que si algo me da temor o me siento un poquito cobarde con algo, entonces alguien sosténgame la mano. Todos queremos ser felices, todos queremos llevar una vida tranquila y en armonía, pero si de entrada no actuamos correctamente, ¿cómo podemos pretender que nuestra vida sea amor y felicidad? Créeme, yo tuve que corregir mi camino. Unas veces fue difícil y otras veces fue muy difícil. Pero cuando uno renuncia a esos privilegios, es como una especie de madurez, digamos, que sucede, diría yo, como en el alma de uno. Porque es como el corazón de uno el que quiere que te ayuden o quieren que te quieran a ti y rechacen a otra persona. O quieres que siempre te den tu lugar, este lugar de privilegio. Entonces es como una libertad en el corazón de uno que además se refleja también en las personas en las que conviven contigo, porque de repente ya no tienen esa opresión, ¿sabes? Y siéndote muy, muy sincera y muy transparente, todos mis asuntos yo los trato en oración en el nombre de Jesús. Ha habido veces que he ido a terapia con un psicólogo, sí ha habido veces, pero de entrada yo los trato en oración, lo que quiere decir que es una conversación informal con Dios. Me acuerdo una vez que eso hace más de 10 años, pero estaba muy molesta con una persona. Y me acuerdo que estaba tan enojada que de repente cuando uno se queja a veces hay cinismo, ¿verdad? Hay palabras sarcásticas y cínicas en la queja. Entonces yo me acuerdo que le dije al Señor, necesito decirte, o sea, cómo me siento, lo que está pasando. Voy a ser grosera conforme voy a hablar, voy a ser cínica y sarcástica, pero no te enojes conmigo, o sea, no me vayas a castigar por lo que te voy a decir. Y empecé a decirle, así casi con la mano en la cintura y dándole rienda suelta a mi boca. Y ya, obviamente, no pasó nada. Pero como a los 4 días, todo eso se había desvanecido. El enojo que yo sentía contra esas personas, de repente creció en mi corazón como un genuino amor, un genuino cariño. Y todo eso gracias a que hice una oración completamente sincera con las cosas que quería decir y con las cosas como las quería decir. Pero pues únicamente al Señor, ¿verdad? No a una amistad, porque eso sería otra vez estar esparciendo la amargura. Así que esta clase de privilegios realmente no son privilegios, es como una prisión donde uno a veces se mantiene en una posición de víctima, aunque estés enojado, pues eres la víctima y alguien tiene que ayudarte, ¿no? Y no nada más para la persona se convierte en una especie de cárcel, sino también para las personas que tienen, digamos que la obligación moral de ayudarte, de apoyarte a salir de esa situación. En contraposición está la libertad que se puede sentir cuando uno decide tomar como esta especie de madurez y reconocer sus sentimientos, y en mi caso yo los llevo a la oración, y renunciar, digamos, a todo derecho que uno siente que tiene para herir a los demás o para someter a los demás, y aceptar que cada quien tiene su propio camino y que tienes la completa libertad de renunciar a los privilegios de lo que sea que te haya quejado o que sientas que aún tienes, y experimentar la libertad y todavía extender esa libertad a los demás porque uno ya no tiene esa carga.